Es un honor estar aquí con ustedes para intercambiar estas ideas valiosas y perspectivas diversas y continuar esta discusión explorando el por qué, cómo y qué sobre el tema de la transparencia en la inteligencia artificial. Damos la bienvenida a su excelencia Abdallah Al-Ghamdi, presidente de la Autoridad de Inteligencia Artificial y Datos Sauditas del Reino de Arabia Saudita. Señor Joan G., subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Señora Doreen Bogdan Marte, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Su excelencia, doctora Amal Al-Falah Al-Sharushini, la ministra de Transición Digital y de Reforma Digital del Reino de Marruecos. Y una persona más, no menos importante, Dr. Gong Kim, presidente de la Federación Mundial de la Asociación de Ingenieros y también director ejecutivo del Instituto Chino de Desarrollo de las Estrategias IA. Gracias por estar aquí en esta sesión con nosotros. Voy a pasar primero a describir el tema de esta interesante sesión. En esta sesión queremos saber cómo es que los actores y usuarios y reguladores de la IA definen la transparencia y la explainabilidad dentro del contexto de la IA, y si es que esta definición tiene un consenso. Porque mientras vamos a mencionar algunos ejemplos que muestran el significado de la transparencia y la explainabilidad, también queremos tratar el punto de los desafíos técnicos y otros desafíos que hacen que nuestros sistemas sean difíciles de explicar. Pasamos del aspecto, las perspectivas nacionales, regionales y globales. Queremos hablar sobre desafíos, roles multilaterales, las mejoras que hemos tenido, las deficiencias que hemos tenido, fortalecer, impulsar la colaboración internacional y el diálogo digital sobre el papel y las expectativas de las partes interesadas. Finalmente, una pregunta mía. Quiero preguntarles sobre si se necesita una nueva versión de herramientas para inteligencia artificial que sean fiables. Ojalá algunas nuevas ideas surjan de esta nueva reunión en Riyadh del IGF. Voy a empezar con usted, con la señora Dori. Usted tiene una organización que fija los estándares globales. ¿Cómo es que la transparencia y la disponibilidad puede definirse? ¿Y cómo se puede promover de manera específica la transparencia y la disponibilidad dentro de esos estándares? Yo sé que es un tema muy desafiante. Muchas gracias, señoras y señores. Latifa, cuando usted fue miembro de este laboratorio H, es importante que en las discusiones que surgieron del grupo de alto nivel del secretario general, se habló de que no hay definiciones que se han aceptado de manera internacional cuando está el presente de transparencia y disponibilidad. Pero cuando se trata de transparencia y disponibilidad, son críticas para crear la confianza pública. Lo que necesitamos cuando se trata del punto de la IA, hay que garantizar la rendición de cuentas de los sistemas IA y las aplicaciones IA.
para nosotros. Cuando se trata de transparencia, se trata de revelar, cuando se trata de cómo queremos asegurarnos de que entendemos cómo se diseñan los sistemas, queremos entender cómo se educa esos sistemas y últimamente cómo se los despliega. Todo esto viene a como se trata de cómo, en lo que se refiere a transparencia. Cuando hablamos de la explainabilidad, más bien nos vamos hacia los resultados, cómo y por qué estos sistemas de IA producen resultados específicos. Y como dije, ambos son críticos cuando se trata de crear esta confianza y queremos asesorarnos, como muchos oradores han notado en la sesión anterior, que queremos garantizar que IA no se utilice para propósitos equivocados. Queremos evitar la parcialidad y que no tengan propósitos dañinos y queremos asegurarnos de que estas características estén incluidas en la IA. Los estándares son el punto clave del desarrollo de la inteligencia artificial. Estos tienen un papel importante cuando se trata de la transparencia, la seguridad y el uso ético de la misma. Nos pueden ayudar a garantizar que nosotros vamos a desencadenar el potencial de la utilización de la IA. Como ejemplo, hemos ya lanzado un grupo como parte de la cooperación de estándares mundiales en la WSS. Estamos trabajando con socios en la ISO y otros. Nos hemos centrado en los grupos en la autentificación de multimedios, los rostros y la desinformación. Este es un buen ejemplo de asociaciones y colaboración para marcar la diferencia. Otros puntos sobre la transparencia y la disponibilidad. Podemos hablar de una resolución que se adoptó recientemente en una conferencia de estándares, en la que realmente nosotros celebramos recientemente la primera conferencia de estándares IA. Esto es, claro, muy interesante y está, claro, alineado con lo que nosotros buscamos en términos de armonizar esos estándares y trabajar de manera específica cómo tener estándares y las medidas que necesitamos para esa transparencia y explainabilidad para todo contexto. Y ahora estamos discutiendo esos principios. Y la cuestión es que estos esfuerzos globales están alineados con varios esfuerzos nacionales. Específicamente, ahora voy a preguntar a su excelencia, el doctor Abdallah, sobre Arabia Saudita. Nosotros en Arabia Saudita hemos dado grandes pasos cuando se promueve el uso ético y desarrollo de la IA. ¿Puedo hablar un poco más sobre los esfuerzos del reino y las iniciativas que se han tomado para lograr la transparencia y disponibilidad de la IA? Muchas gracias. Quisiera primero, antes que todo, dar la bienvenida a mis colegas aquí, panelistas. Bienvenidos a Riyadh, y compartir el escenario con ustedes es un privilegio con tan distinguidos personajes. Hablando del inicio de nuestro recorrido en Arabia Saudita, que empezó en 2019 en la IA, cuando se estableció la organización de IA. Arabia Saudita ha puesto un gran énfasis en el aspecto técnico y que esto se incluya en el corazón de nuestras iniciativas. Nos hemos centrado en el comienzo sobre todo en un marco ético y básicamente Arabia Saudita estaba entre los primeros países que adoptó las recomendaciones sobre la ética del IA. Un año después de eso, en la cumbre mundial de la Sociedad de la Información, anunciamos nuestro marco de ética nacional IA, y esto estaba asociado con un programa de incentivos que se anunció a comienzos de este año. La idea del programa alentar a las entidades gubernamentales para que se inscriban en esa plataforma y también que
pasan por varios servicios que los prestan esos servicios, y basados en su rendimiento y su madurado les hemos dado ciertas calificaciones. Hace 2 meses en este mismo escenario celebramos los logros de varias entidades públicas y les dimos su reconocimiento. Y dentro de este marco de los principios de ética nacional de IA, aquí también se reconoció la Organización de Telecomunicaciones y su papel en defender esta ética. Y también en Arabia Saudita hemos querido alinearnos con la comunidad internacional en estas iniciativas. Y también el gobierno ha introducido una iniciativa única estableciendo el Centro Internacional de Investigación y Ética de Inteligencia Artificial. Su Excelencia Abdullah presentó esa iniciativa y también el papel de este centro, y es un orgullo para nosotros el hecho de que UNESCO ha reconocido este centro como un socio global y regional para avanzar hacia el futuro la ética de la IA. Hace unos días solamente la UNESCO publicó un informe sobre la IA en Arabia Saudita que resalta los logros únicos y las iniciativas sobre la ética de la IA. Este es un gran logro para Arabia Saudita al completar los requisitos de metodología dentro de un grupo pequeño de países de todo el mundo. Gracias y felicitaciones, Su Excelencia, por estos esfuerzos e incentivos que se están llevando a cabo aquí en Arabia Saudita sobre el uso ético de la IA, y esta lo que tenemos como nuestros objetivos la transparencia y la explainabilidad. También se consideran los aspectos culturales y se presta con los sistemas que se basan en nuestra realidad cultural. Estamos trabajando en eso en Arabia Saudita. Hablando de la cultura, es muy interesante saber sobre qué es lo que piensa usted, Su Excelencia Doctora Amal, que pasa en Marruecos. Marruecos está en África y está en la vanguardia de intercambio tecnológico. ¿Cómo es que este ministerio está sentando esta punto de referencia y para estas prácticas, y sobre todo para la transparencia y la explainabilidad? Gracias por la pregunta. Sí, Marruecos es, como usted dijo, árabe y africano, y también estamos cerca a Estados Unidos y también cerca a Europa, entonces somos la puerta para varias cosas. A Marruecos también se lo conoce por su inclusión y su diversidad. Por ejemplo, en nuestro ministerio tenemos un departamento que está dedicado a MASIC. Sabe que ahora es un desafío para nosotros, para la idea que hay un enfoque multicultural y de multilenguas. Si hablamos de marketing de bajo nivel, lo que más ha expandido recientemente en esa tecnología es el chat GPT, y hay una experiencia en Arabia Saudita que sabe mucho, LM, hay una conferencia sobre los juegos. De hecho, si queremos ser lo suficientemente inclusivos, nosotros deberíamos orientarnos hacia todas las lenguas del mundo, y particularmente en África tenemos 800 diálogos por todo el continente, y no podemos pedir a todos que hablen inglés, es algo imposible hoy. Claro, nosotros podemos hablar inglés como una segunda lengua, pero nuestra lengua materna no es inglés y hay que vivir con eso. En Marruecos, por ejemplo, tenemos 3 lenguas que se relacionan a la lengua amazigh en el norte, en el centro y el sur del país. Se entienden entre ellos, pero es un poco diferente de una región a la otra.
¿Cómo aplicar la IA dentro de este contexto? Porque el lenguaje es también el vector de la cultura. Si usted no habla una lengua, usted no puede entender la cultura de una región o de un continente, etc. En mi ministerio, nosotros tenemos un departamento que está dedicado a esta lengua Amazigh, y este departamento trabaja sobre cómo hacer modelos para este tipo de lenguas. Hemos tenido que hacer frente a varios desafíos. Por ejemplo, varias de estas lenguas no tienen estructura, no tienen semántica, carecen de bloques para tratar un lenguaje competitivo. Si volvemos al punto de la transparencia y la explainabilidad, la transparencia para mí es como, no explicar, porque explicar sería como explainabilidad, sino que más bien es decir cómo es que el sistema puede responder y cumplir las expectativas y cómo funciona. Cuando se trata de explainabilidad es ya un poco más técnico. Hay que también justificar la decisión que ha dado el sistema. Por ejemplo, al calificar o dar números de calificaciones en sistemas, en medicina, en justicia y otros, estas notas tienen que justificarse en los parámetros técnicos del sistema. Hay que justificar sus decisiones. En los sistemas legales, usted no es que solamente puede dar un juicio, hay que explicar el juicio. En Marruecos, y hay que explicar el dictamen, no solamente puede dar dictamen, sino hay que explicar ese dictamen en el sistema judicial. En Marruecos estamos trabajando en varias iniciativas multilaterales hacia la IA, en particular con UNESCO y con Naciones Unidas, y puedo volver a todas estas otras iniciativas en las que estamos trabajando, pero la cuestión es que Marruecos está muy al tanto de esa necesidad de que para crear esto por medio de IA hay que proveer la transparencia y la disponibilidad a los ciudadanos y también a las partes interesadas. Muchas gracias. Usted ha resaltado un punto muy interesante que tiene que ver con las lenguas y la importancia de considerar la inclusión a todas las lenguas y todos los grupos de datos. Eso va a ser muy crucial. Y también usted ha hablado de la definición de transparencia y disponibilidad, y que la transparencia está por todo el ciclo y que la disponibilidad es la razón y la manera de justificar el resultado. Pero claro, hay que ser fiables, no queremos dar muchos detalles que van a aumentar. Es una discusión muy importante y esto me lleva a usted, señor Lee. Queremos saber más sobre cómo podemos aprovechar esos principios de transparencia y disponibilidad de un sistema IA para fortalecer las instituciones, los gobiernos y la creación de capacidades, sobre todo a nivel nacional. Gracias, señora moderadora, por mencionar esta pregunta importante. Para empezar, quisiera decir unas palabras sobre GESA. Nosotros somos los custodios del desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Entonces, el objetivo final es asistir a los Estados miembros para que logren que se hagan realidad las metas de desarrollo sostenible de 2030. Dentro de esto necesitamos que las instituciones nacionales y regionales trabajen de manera conjunta y aceleren estos esfuerzos. Al decirlo, nosotros subrayamos la importancia de que esta tecnología IA estimule y acelere los esfuerzos nacionales y regionales, claro, también a nivel global. Por ejemplo, a mayo pasado
hubo una reunión especial de ECOSOC que se centraba en cómo es que la tecnología IA puede sostener y estimular el desarrollo sostenible. Hay que aprovechar y sacar provecho de esta estrategia. Y también porque esta transparencia y disponibilidad es tan importante en la creación de capacidades a nivel global o nacional. En la primera mitad de este año, la Asamblea General adoptó dos puntos importantes, dos resoluciones sobre tecnología IA. Entre esas dos resoluciones hay varios puntos importantes y comunes. Tal vez yo podría compartir esos con ustedes. Primero, resaltaron la explainabilidad de la IA para las fuerzas nacionales, porque para nosotros una IA explicable tiene un papel importante en sobre las capacidades de demistificar los acrónimos, así que siempre que se toma una decisión se la puede explicar al público y a los constituyentes. Así nosotros podemos lograr su participación a nivel nacional y también mejorar las redes regionales. El segundo punto de estas dos resoluciones es que la creación de capacidades tiene que expandirse y debe ir más allá de la formación técnica para incluir dimensiones éticas y normativas. No necesito explicar, siempre que haya necesidad de utilizar tecnología IA y tenemos que ser bien éticos y transparentes. Gracias por haber mencionado esta parte en particular. Realmente hay capacidad con estas creación de capacidades. No solamente se trata de que es una cuestión, no solamente es una parte técnica, es que nosotros tenemos que ser parte del futuro, todos nosotros, y debemos contribuir a tener el futuro digital que todos queremos tener. Yo sé que usted está liderando el Instituto Chino para la nueva IA y usted te da una opinión, cómo podemos aprovechar la creación de capacidades, sobre todo para la transparencia y la explicabilidad, sobre todo en la IA. La observación del instituto en el año pasado, creo que hay 5 puntos esenciales para promover la transparencia y el despliegue responsable de los sistemas de IA. Hay que crear un consenso amplio de un diálogo entre las partes interesadas y un enfoque institucional para incluir a generadores de políticas, líderes, los círculos académicos y también en la sociedad civil para crear un entendimiento común de la transparencia y la explicabilidad, y también proveer una directriz autoritativa y clara para fijar los estándares para la transparencia y la explicabilidad de la IA, alentar el desarrollo de prácticas éticas de IA por medio de un enfoque abierto como lo ha recomendado la UNESCO. El tercero que me gustaría mencionar es crear capacidades para la IA, al invertir en educación para los servidores públicos, las personas que generan políticas y los profesionales y el público en general, para que entiendan la tecnología IA y sus implicaciones sociales. Así que se puede permitir a ellos que pongan en práctica las directrices y estándares. Otro punto importante es desarrollar herramientas técnicas y metodologías técnicas para evaluar
y verificar la transparencia de un sistema IA. Una más, promover la colaboración internacional para establecer la interoperabilidad y compartir las mejores prácticas para garantizar que estemos alineados con los estándares globales. En ese sentido, el IGF puede desempeñar un papel crucial en este proceso. Muchas gracias. Usted ha mencionado puntos muy interesantes que han sido partes de las adopciones y recomendaciones que se ha hecho en el UCI. A ver si podemos ponernos de acuerdo globalmente, al menos en ciertas definiciones sobre el diálogo de políticas y la interoperabilidad, que se centra, creo que lo que nos está faltando a nivel global es un enfoque de los expertos en la manera en que se puede abordar las soluciones técnicas para la transparencia y la explicabilidad de la IA. Es muy importante, quisiéramos trabajar en esto, quisiéramos que hubiera más expertos para trabajar en esto, a fin de llegar a sistemas IA que sean más fiables. Yo sé que estamos en Arabia Saudita haciendo nuestro mayor esfuerzo para asegurar de que la existencia de salvaguardas que no limiten el potencial de la IA. Quisiera hablar con su excelencia para que nos hable de cómo se está haciendo esto en Arabia Saudita. Como ustedes saben, la doctora Latifa, el entorno de la IA está evolucionando de manera rápida y esta evolución incluye muchas oportunidades y también presenta varios riesgos serios. Nuestro enfoque aquí en Arabia Saudita se basa en una observación continua de la evolución de soluciones IA y también intervenir con las herramientas apropiadas de gobernanza para garantizar que los principios sobre los que hemos hablado se tomen en cuenta. Entonces, el equilibrio es una cuestión seria y tenemos que cerciorarnos de que la innovación va junto con el derecho, avanza con las herramientas apropiadas de gobernanza. Por ejemplo, recientemente, con los datos sobre desinformación, hemos introducido a nivel nacional unas directrices de deepfakes para los desarrolladores y también para los usuarios, que les tomen en cuenta cuando desarrollan tales sistemas. También, por ejemplo, en la evolución y emergencia de diferentes modelos de lenguaje por medio de ChatGPT, hemos incluido un marco nacional de directrices a fin de que se pueda escoger la metodología apropiada y seguir ciertas directrices al momento de desarrollar estas soluciones, tomando en cuenta los principios éticos que hemos mencionado. Por otro lado, también hemos introducido a nivel nacional el marco de adopción nacional de IA, donde alentamos a las organizaciones privadas y públicas para que adopten la IA y que escaleen estas soluciones dentro de los sectores. Recientemente celebramos la creación de 25 oficinas IA dentro de organizaciones gubernamentales. Aquellas oficinas van a estar a cargo de equilibrar la innovación y las normativas, tomando en cuenta los principios nacionales de ética de IA y también el marco sobre el que hemos hablado de la IA generada. Además de eso, también hemos publicado una directriz de ocupación nacional de IA que
fija las directrices de la autorización IA por parte de los departamentos de recursos humanos. Lo que tiene que ver con los empleos, por ejemplo, ingeniería de IA, ciencia de datos de IA, análisis de datos por IA, los desarrolladores de IA, el criterio de rendimiento que se puede utilizar para evaluar las prioridades de los empleos y también de quienes solicitan empleo. También hemos introducido un marco académico nacional para que las instituciones académicas lo utilicen y se asegúren de que su currículum se desarrolla de tal manera que considera dichas directrices, y hemos introducido 8 niveles, iniciando desde el nivel de elemental, el número 1, que va al nivel 8, que sería a nivel de doctorado. La idea es que las instituciones académicas adopten estas directrices cuando crean nuevos programas sobre IA. Una cosa más, aunque no menos importante, es el establecimiento de Centro Internacional de Investigación y Ética de IA, que recibió la aprobación de la UNESCO, como mencionamos. Y creo que estas iniciativas hacen que Arabia Saudita sea el número 3 a nivel mundial después de Estados Unidos y Reino Unido, de acuerdo al Observatorio de Políticas de la OECD. Esto define nuestro compromiso y cómo alinearnos con la comunidad internacional al momento de los temas de IA. Muchas gracias, Su Excelencia, y esto ha sido muy merecido, sobre todo después de la creación de esos marcos que tienen que ver con el currículum, la cooperación y la creación de capacidades. Y cómo se ha adoptado la IA, ya que se anunció hace unos meses el hecho de que ahora tenemos 25 oficinas gubernamentales que tratan el tema de la IA. Felicitaciones por estos logros. Este es un ejemplo real de cómo podemos equilibrar la innovación y las normativas. Y también hay que seguir haciendo un seguimiento de nuestros avances y rectificar nuestras directrices. Señor Duin, yo sé que usted tiene ejemplos muy interesantes, tomando en cuenta que usted trabaja con varios usuarios, casos de usuario. Quisiera escuchar más de usted sobre cómo es que estos sistemas de IA, su transparencia y su explicabilidad pueden acelerar este fenómeno. Tal vez Su Excelencia también quisiera hablar del trabajo que hemos hecho en SEDAIA sobre el marco de alistar y poner en funciones a la IA. Y en ese sentido podemos trabajar con varios países para hallar maneras de aprovechar al máximo la inteligencia artificial. Cuando se trata de estas normativas sostenibles, es importante mencionar que solamente el 17% de nuestros objetivos están en la ruta deseada. No es que estamos en un muy buen sitio en lo que tiene que ver con los logros de nuestras metas, pero nos sentimos optimistas porque al hablar de estas tecnologías y la inteligencia artificial, al aprovechar esto, nos puede hablar de acelerar el cumplimiento de estos 69 objetivos, y hemos hecho un trabajo en este sentido, y si hemos dado cuenta que si invertimos en ella se puede hacer el avance en un 70%. Y eso queremos tratar con nuestras partes interesadas para que haya mayores esfuerzos en este sentido para lograr un progreso significativo. Algunos que empezamos en 2017 sobre lo positivo de la inteligencia artificial, hemos visto soluciones concretas, positivas, y hay que aprovechar estas soluciones. Y, por ejemplo, hay caso de una señora que no puede ver de India, y otra persona que logró su independencia a tener acceso a lentes o gafas IA, Mohamed, que ganó nuestro premio de la factoría
IA, que proviene de África Occidental, que trabajó con agricultores utilizando IA, y los agricultores que trabajaron en este programa han visto un aumento del 200% en sus cultivos. Entonces, efectos muy concretos de lo que se puede hacer cuando nosotros aprovechamos la inteligencia artificial. También es importante reconocer que nosotros hemos trabajado de manera conjunta, que tenemos un grupo de trabajo conjunto con la UNESCO y hemos documentado 400 casos de uso en lo que nosotros como sistema estamos aprovechándonos de la IA para lograr los ODS. No se trata del cambio climático, ya sea cuidado de salud o conectividad o género. Hemos demostrado de manera clara cómo se puede utilizar la IA para lograr los ODS. Es algo en lo que realmente debemos seguir basando nuestros esfuerzos. Cuando se trata de la clima y la sostenibilidad, hemos escuchado varias intervenciones sobre eso. Hay que recordar que en este sistema digital nosotros emitimos, tenemos emisiones de carbono nocivas. Sabemos que la inteligencia artificial es hambrienta cuando se trata de energía y también sedienta cuando se trata de agua, digamos. Pero si utilizamos de manera colectiva, podemos reducir las emisiones de carbono o las emisiones de gases de invernadero en un 10%. Entonces hay que centrarnos en el componente de estándares. Queremos desarrollar estándares internacionales con nuestros socios. Hemos lanzado ya la coalición de acción ecológica. También hay una declaración ecológica y hay que trabajar juntos para llevar adelante las soluciones ecológicas sostenibles. Y cuando se trata de temas digitales y específicamente de inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, señora Ning. Y a ver si la señora Elik puede elaborar un poco más sobre las acciones climáticas de las Naciones Unidas. Gracias. Me complace mucho escuchar a Doreen sobre del tema de los ODS, que algunos de esos estamos en la ruta apropiada, no estamos atrasados. Que la IA puede ayudar a estimular nuestros esfuerzos. Quiero darles 3 ejemplos específicos de cómo nos puede ayudar la IA. Primero, los análisis en los datos de tiempo real. Eso puede ayudar a los que generan políticas. Cómo se puede relacionar todo. Por ejemplo, en educación, cuál es el impacto generado en la educación, en la igualdad de género, y también el impacto que se ha dado al utilizar energía de recursos renovables y su impacto en la agenda del cambio climático. Y segundo, el sistema IA puede ayudar a las inequidades estructurales. Por ejemplo, una situación de contingencia, hay que asignar recursos para el alivio de desastres. Esa es una costa importante para los que generan políticas y para que ellos tomen las decisiones apropiadas. En una área que usted acaba de mencionar, la acción climática, los modelos de IA pueden ayudar en la predicción del clima y la movilización de recursos. Eso es muy importante para las políticas que se generan y también para los esfuerzos nacionales. Se pueden articular los artículos nacionales y se los puede integrar a esfuerzos globales y regionales. Gracias. Gracias. Muchas gracias por todos esos ejemplos de conectividad, energía, sostenibilidad. Un punto muy importante que ha hecho ahora, cuando necesitamos ya que mueva y tome una acción
sobre situaciones urgentes para estarnos preparados y listos en las situaciones antes que ocurren. Pero Su Excelencia Doctora Mel, escuchamos de muchas oportunidades, potenciales inmensos para IA en el uso nacional, regional y global, pero sabemos que hay muchas barreras también. Me gustaría escuchar sobre esas barreras, si son técnicas o no, y cómo podemos comprender, o si hay soluciones y cómo podemos elaborar en estas soluciones. Muchas gracias. Empezar con barreras no técnicas es más fácil. Tenemos que conducir un cambio de mentalidad en nuestros países para hacer con que la adopción de IA es más fácil. Es un problema convencer a las partes interesadas a desarrollar sistemas de IA por razones diferentes. La primera es porque no tenemos talentos suficientes, habilidades en IA. Es algo que deberíamos resolver. Es un problema muy grande en el mundo. Sabemos que hay una palabra técnica para hablar de eso, es la guerra de talentos. Es un problema muy grande para resolver primero, y también las personas tienen miedo de IA porque IA va a dominar el mundo, va a ser más inteligente que el ser humano, y etcétera. Déjame hablar del problemas técnicos. Creo que el primer problema técnico es la complejidad de los modelos. Sabes que Europa ha desarrollado la ley de IA y entonces ChatGPT ha venido y ya ha parado. Es como si algo muy disruptivo ha ocurrido en el entorno de IA, y tuvimos que constatar todo lo que hicimos antes. Los 5 años de la ley de IA tuvimos que parar para hacer la ley de 2025, pero no es seguro. Tal vez podamos pensar tendremos situaciones imprevisibles en IA y necesitamos prepararnos para cambiar nuestros reglamentos lo más rápido posible para seguir la tecnología. Y eso no es fácil porque sabe que reglamentos toman mucho tiempo comparado con desarrollo de algoritmos o nuevos modelos. Hablando de esos modelos grandes de lenguaje, por ejemplo, lidia con millones y a veces 1.000 millones de parámetros, 175 de millones de parámetros en ChatGPT. Entonces no es posible controlar qué está pasando en el sistema por un ser humano. Y además de eso, el sistema aprende lo que está pasando en el sistema, no es previsible por el ser humano. Eso nos da, quiero decir, tenemos miedo cuando vemos ese tipo de máquinas. La segunda cosa es que la mayor parte de los sistemas de IA puede ser considerado como cajas negras. Tenemos contribución, resultados, muchas cosas ocurriendo y nadie puede explicar. Es por eso que explicabilidad lleva a responsabilidad, y etcétera, etcétera. Entonces, un problema muy grande también. La emocionalidad de los datos que tenemos, muchas dimensiones para lidiar con. También tenemos datos híbridos. A veces lidia con textos, con dígitos, con imágenes, con videos, y etcétera. Y eso también no es lineal. Y las personas no pueden pensar cuando no es lineal.
La mayor parte de los datos vienen de sensores o radares. Entonces, eso es algo que también hace con que los sistemas de IA muy difícil de prever. La toma de decisiones no lineal porque enfocamos en las correlaciones y cuando tenemos más de 3 correlaciones estamos perdidos. A veces puede ir hasta 7. Usted debe tener mucha habilidad para hacer eso. Entonces son algunos problemas difíciles de explicar los sistemas, la transparencia de los datos. Sobre datos me gustaría decir algo, porque pensamos que necesitábamos muchos datos para hacer sistemas, para hacer los sistemas funcionan. No, no es verdad. ¿Sabes cuando junta todo en la internet, tiene buenos datos, big data, datos falsos, que sea? No necesita todo eso, necesita de datos buenos, bien calibrados. Eso resuelve el problema del cambio climático. Necesita tener su conjunto de datos lo más limpio posible. Eso es suficiente. Si quieres hablar sobre justicia, no necesita de datos sobre salud. Si necesita hablar de agricultura, no necesita datos de migración. ChatGPT, porque es conversacional, habla con todos los datos de la internet, pero otros sistemas en sectores diferentes no necesitamos todos esos datos, necesitamos datos específicos especializados. No terminé, disculpa. Vamos a elaborar un poco más con el Dr. Kong, si quiere. El modelo también puede comportarse de forma imprevisible si trabaja en diferentes contextos. Si pone un modelo con árabe, no va a funcionar de la misma manera en otros dialectos o en otros idiomas. Entonces, si cambias el contexto, debes hacer datos precisos y debes cambiar a veces profundamente los datos que utiliza. De acuerdo con usted, Su Excelencia, estoy segura que Dr. Konga tiene mucho para compartir con nosotros porque es su especialidad y de algunos casos con que está trabajando. Sé que tenemos poco tiempo. Déjame enfocar en la barrera técnica. Las barreras técnicas están en la complejidad del modelo de IA y también de los datos, que tiene un desafío más grande de la transparencia de los modelos. Para abordar esos modelos, creo que entre muchos otros, de incentivar y promover más la innovación técnica es muy necesario. Necesitamos, por ejemplo, un modelo de IA, de un modelo conducido por datos puros, un modelo nuevo que va a ser conducido por datos y conocimiento acerca de hables de toma de decisiones. Entonces también necesitamos adoptar y desarrollar más una tecnología que preserve privacidad, como privacidad diferencial, aprendizaje, para proteger datos sensibles, para proveer transparencia, innovación técnica de una manera que es necesaria. Muy gracias. Escuchamos de la complejidad del modelo, de los datos, y la complejidad de reglamentos, y cuanto más necesitamos mucho de reglamentos flexibles, que es utilizado como una caja de arena para monitorear y necesitamos apoyar de acuerdo con ser claro para tener más habilidades para IA responsable, para
trabajar en el lado técnico para tener más soluciones, soluciones técnicas para IA responsable, incluyendo la tecnología de preservar la privacidad. Estoy mirando el tiempo, quiero por lo menos saber que tenemos que preservar un tiempo porque quiero garantizar que no vamos a cerrar la sesión sin saber cuáles son las acciones, las actitudes que tenemos. ¿Qué podemos proveer para IDF en 2025 y más allá? Voy a empezar con usted, doctora Abdullah. En el escenario global de IA, ¿cuáles son las contribuciones en el reino? Pueden moldar la agenda global de IA y cuáles son las prioridades, los esfuerzos guiados para cerrar la brecha de gobernanza de IA. Como sabes, doctora Latifa, empezó esa idea en 2019 y ahí pensamos buscamos apoyo de otros países. Me acuerdo que visitamos a nuestros amigos en Estonia, Corea del Sur, para beneficiar de estos intereses en gobernanza de datos, centros de datos y también IA. Entonces, después de 5 años de experiencia, cada que sabe ahora está listo para compartir su especialidad con otros países también. Me acuerdo en el primer cumbre de IA en 2020, albergamos la sesión de consulta del organismo de IA y albergamos esas sesiones de consultas durante la pandemia y algunos años después, en 2023, el secretario general de la UN estableció este organismo y es un miembro muy activo, doctora Latifa. Y también a la segunda cumbre global de IA estamos en colaboración con las comunidades internacionales, con ITU, trabajamos juntos y también lanzamos la estructura de preparación de IA para que sea rápido y estable. También en OSD anunciamos una asociación para mejorar las políticas de incidencia de IA en el observatorio. Eso también ha sido anunciado durante 2024. Y también trabajamos con agencia internacional, con OECD también. Trabajamos con ellos para establecer centro de IA en Riyadh para ayudar a los países miembros a desarrollar soluciones mejores de IA y tomar en consideración la estructura ética también. Y también trabajamos con UNESCO en ese escenario 2 meses atrás. El Riyadh Charter, sabes que Riyadh es Saudi Arabia es el corazón del mundo musulmán, donde trabajamos con modelos de IA, de lenguaje árabe, y hemos lanzado Riyadh Charter con CESCO. Y también en el Centro Internacional de Investigación ICARE, organizamos para los países GCC en la Liga Árabe para mejorar la concientización de la UNESCO sobre la preparación, la metodología de evaluación de preparación. Como he dicho antes, Riyadh, Saudi, es uno de los primeros países a implementar esa tecnología, esa metodología. Tenemos mucho orgullo de ser la región número 1 de acuerdo con el Index Global y también número 1 global en estrategia global de IA. Y siguiendo adelante nuestras prioridades para los años que vienen, 2025, recomiendo minimizar las declaraciones y enfocar más en acciones. El primero, y debemos enfocar también en 3 puntos principales para superar la brecha
entre gobernanza e innovación. Debemos enfocar en confianza, responsabilidad y también seguridad y responsabilidad también en colaboración. Y confianza es basada básicamente, como los miembros mencionaron, estimados miembros mencionado, en gobernanza clara para explicabilidad, transparencia y para la seguridad. Tenemos que garantizar que tenemos medidas proactivas apropiadas y también necesitamos garantizar que tenemos las directrices apropiadas para garantizar que implantaremos medidas de seguridad asociadas con productos de IA. Colaboración es esencial entre las entidades de gobierno, instituciones académicas, la industria, para garantizar que comparten los mismos objetivos. Saudi estará posicionada como un líder global para desarrollar las mejores soluciones de IA para el beneficio de la humanidad. Muchas gracias y claro, vamos a seguir compartiendo nuestras especialidades alineadas con las iniciativas globales. Su Excelencia, Dr. Anwar, de su perspectiva, ¿cuáles son los pasos o metodologías que deben ser priorizadas en 2025 para cerrar la brecha y acelerar el uso de transparencia e explicabilidad en IA? Me gustaría relacionar con la excelencia esta mañana. Yo creo que es muy precisa con relación a eso. Habla de algoritmo, computación y datos. Me gustaría hablar sobre eso. Para computación, me gustaría, debería hacer más con eso. Con datos, me gustaría presionar para protección de datos y calibración de datos. No puedo explicar cada concepto separadamente. Y para los algoritmos, me conectaría con cuestiones, algoritmos modernos. Me gustaría hablar IA frugal, inclusiva y confiable. Para hacer eso, necesitamos claridad de gobernanza, es muy importante, reglamentos, pero los objetivos de todo eso junto es tener esa inclusión en IA, es lo más económico posible acerca de nuestro ambiente, con IA frugal. No necesitamos utilizar datos inmensos para nada, con modelos muy grandes para nada. Deberemos debemos personalizar nuestro conjunto de datos y nuestros modelos. Muchas gracias para salvar energía, y también eso es para ustedes también con sus sugerencias y prioridades para acciones. Señor Lee, por favor, consideren la adopción del Compacto Global Digital, el avance rápido de IA. ¿Cuáles son los pasos o acciones específicas que debemos priorizar para aprovechar el potencial de IA para inclusividad y esa era transformativa? Gracias. De la perspectiva de los Estados Unidos, me gustaría hablar de 3 o 4 áreas importantes, como su excelencia ha destacado. Primero, necesitamos enfatizar una colaboración global entre todas las partes interesadas, porque la colaboración y cooperación entre todas las partes interesadas debe ser clave para la transformación digital. Segundo, me gustaría decir que de las áreas claves de utilizar esta plataforma de IGF, todos los hablantes distinguidos, y destacar de nuevo es primaria, inclusiva, plataforma inclusiva prioritaria, y pegar ese potencial de IGF. La tercera, me gustaría añadir que
alocar esfuerzos adicionales para apoyar la creación de capacidad en el sur global, especialmente en las comunidades locales, porque sin ellos, sin acceso abierto, es difícil imaginar que podemos traer beneficio a todos. Y por último, pero no menos importante, el ministerio necesitamos tener un uso muy responsable de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez Abdullah habla de su último punto sobre humanidad, porque creo que en el final es todo sobre humanidad, mejora de la humanidad. Tuve el honor y privilegio de conocerle al Papa Francisco. Y hablamos sobre tecnología, humanidad, y él nos ha recordado que la inteligencia artificial no solo necesita un cerebro, necesita un corazón también, necesita empatía. Entonces vamos a recordarnos eso. Claro, cuando hablamos de nuestro mundo digital, ¿qué significa cuando tenemos un tercio de la humanidad que no está conectado todavía? El secretario general nos recuerda que tenemos IA no quiere decir avanzando desigualdades. Cuando hablamos debemos priorizar, cerrar la brecha de IA digital. Tenemos una brecha de algoritmos, de datos y de creación de capacidad. Necesitamos cerrar esas brechas y vamos a beneficiar a la humanidad. Necesitamos enfocar también en estándares, estándares responsables para ella. En el último punto es sobre gobernanza. Necesitamos tener más gobernanza inclusiva, discusiones como aquí en el IEB, en ese forum y For Good. Necesitamos todas las partes interesadas en la mesa para discutir gobernanza que beneficia a toda la humanidad. Gracias, muchas gracias, señor o doctor Kong. Entonces, déjame hablar de dos puntos. Primero, me gustaría de que el subsecretario habló sobre creación de capacidad, que es tan importante para la aplicación de IA, que sea inclusiva, responsable. Esa brecha de capacidad más allá de computadores o algoritmos. Aquí me gustaría destacar la capacidad de ingeniería, que son tan importantes. Organizaciones y federaciones de ingenieros que apoyan UNESCO y tantas otras organizaciones de las Naciones Unidas está llevando a cabo creación de capacidad de 10 años. Necesitamos su apoyo. Y segundo, me gustaría mencionar la combinación de digitalización de desarrollo sostenible y digital, la transformación de sostenibilidad y digitalización. Entonces, en China decimos para mover IA de chat para productos para beneficiar a las personas y para lograr aumentos duplos, que sea aumentar la calidad de la producción y aumentar la eficiencia de la producción. El decreciente doble es de disminuir las pegadas de carbono en los costes. Yo para aquí, gracias, que son las mejores palabras para cerrar. Por favor, tomen esas acciones para sistemas más seguros y centrados en humanos, que va a ser las soluciones, que todo lo que estamos discutiendo aquí, un futuro digital centrado en humanos y no dejar a nadie para atrás y no olvidarnos que ella también tiene que tener corazón. Muchas gracias a todos. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, ahora les invitamos a tener un almuerzo y por favor retornen en 90 minutos, así que queremos iniciar el programa en la hora correcta. please remember to return here in 90 minutes as we look forward
to resuming the program promptly. Thank you and enjoy your meal.